Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Ayer estuvimos, nomás llegamos 1, 2, 3, 4 varones. El hermano Rafa, yo, el hermano Israel y mi papá y un joven, Mauro. Y tumbamos ese cuartito que está atrás. No, hermano, iré. Yo no venía enfermo. Es más, si hubieran venido enfermos, se hubieran aliviado. Y los que vinieron sanos se enfermaron. Hasta que sentía el cuerpo en la noche, iré, que me retumbaba todo el marro. Imagínense tumbar esa placa, son como 10 centímetros de puro marrazo. Imagínense, no es fácil. No es fácil. Pero ahí el Espíritu Santo nos dio fuerza. Y le digo que nos dio fuerza, hermanos, porque los que saben de construcción saben que eso no se demole así, ¿verdad? Eso se necesita un rompedor o una máquina para romper. Y hay más espacio, es más, hasta se ve que entra luz. Nos falta tumbar esas varillas. Pero, hermanos, el pastor me encargó que hoy compartiera con ustedes la palabra de Dios. El pastor nos encargó que compartiéramos la palabra del Señor en esta tarde. Y para mí es un privilegio. Pero hagan de cuenta que me echan una responsabilidad bien grande. No es fácil. Imagínense, a Jesús le decían que era un comelón y un bebedor, y que por el nombre de Belzebub echaba fuera a los demonios. Imagínense qué no van a decir de mí. Pero gracias a Dios que Él nos llamó. Amén. Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Y si a mí me llamó, mire, yo no soy del cuerpo ejecutivo, yo no tengo... no soy, ¿cómo se llama? No tengo un cargo en la iglesia así súper elevado, pero Dios me ha dado la facultad de predicar. Y ¿sabe qué? Me gusta predicar. Me gusta predicar. Y el otro día estaba hablando con un amigo mío que está en las cuestiones del evangelio, también estudiando y todo eso. Y yo le decía, ¿sabes a qué jugaba yo cuando estaba chiquito? Yo no jugaba a las canicas, hermanos. Yo no jugaba al trompo, y mis hermanos están de testigos. Yo no jugaba a las cosas esas, ni al Nintendo. Yo jugaba a hacer cultos y a predicar. A eso jugaba. Ponía el control del Nintendo y me ponía así mi pie y le hacía como mi papá cuando estaba al altar de aquel lado y tocaba a mi papá. Y lo imitaba al predicador. Y gracias a Dios Él nos llamó a predicar. Y quiero invitarlos, hermanos, a que se pongan de pie esta tarde. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie esta tarde y abran su Biblia en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos del 1 al 3. Y es más, yo lo voy a leer. Amén. Quiero que me ponga atención. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 3, aunque mi sermón está hasta el 6. Pero quiero que entiendan algo, amén. ¿Ya lo tiene? Yo lo voy a leer, usted sígame con su vista. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Señor, en esta hora te pedimos por Señor, el trayecto de tu palabra en esta tarde, Señor, la exposición de tu palabra. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos que me dé un denuedo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a los corazones de estos oyentes, de mis hermanos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en medio nuestro, y sea tu poder, Señor, manifestándose en la vida, Señor, del templo y de los hermanos de Dios es amor. Señor, trae convicción, Señor, trae sanidad, trae alivio, Señor. Al que viene, Señor, triste, Señor, consuélale. Al que viene, Señor, alegre, Señor, dale más gozo, Señor. Al que viene enfermo, sánale, Señor. El que viene con dudas, despeja sus dudas, Señor. Oh, y quebrantamos, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Y el tema que yo voy a tratar en esta mañana, el tema que yo quiero tratar es el bautismo. ¿Cuál es el tema? A ver otra vez. ¿Cuál es el tema? Y yo titulé a mi sermón: ¿en qué pues fuiste bautizados? ¿En qué pues fuiste bautizados? El bautismo en las Escrituras es un tema extenso y mayormente en el Nuevo Testamento. La palabra bautismo no es una palabra religiosa o con terminaciones o con un fin religioso, sino más bien es una palabra que se usaba en el idioma común en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿sí? ¿Cuántos de aquí, bueno, todos lavamos ropa? ¿Cuántos han lavado ropa? Todos hemos lavado ropa. Hasta yo he lavado ropa. Bueno, eso es bautizar. ¿Usted sabía eso? Eso es bautizar. El término bautismo quiere decir baptizo en el griego, que quiere sumergir. También el bautismo tenía que ver con teñir las telas. El bautismo tenía que ver con lavar, con dejar enjuagar y remojar, con sumergir. Eso es el bautismo y es algo que nosotros hacemos comúnmente. Y en el griego quiere decir sumergir, teñir, quedar completamente inmerso o sumergido, también lavar con agua. El bautismo vino a ser una práctica en el Antiguo Testamento y del periodo intertestamentario. La ley prescribía algunos lavamientos, como en Éxodo 29:4, en Éxodo 30:20, 40:12, en Levítico 15:16, en el capítulo 16, versos 26 al 28, y en el capítulo 17, versículo 15 de Levítico, por al mencionar algunas citas. También los profetas hablaron de los lavamientos presentes. En Ezequiel 36, 25 al 28 vemos un tipo de bautismo. Pero hermanos, el bautismo se ministró a los prosélitos tal vez antes de Cristo para incorporar a los gentiles a la comunidad judaica. O sea, los judíos comenzaron a implementar el bautismo, los lavamientos para adherir a los judíos prosélitos. Y si saben, los judíos prosélitos no son judíos en la descendencia de Abraham, sino que son los que creyeron en la religión judaica. Entonces ellos fueron bautizados como una señal de pertenecer a la comunidad judaica. Y la práctica del bautismo del Nuevo Testamento tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento. La práctica del bautismo en el Nuevo Testamento tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento. Y por eso en esta mañana, hermanos, quiero llevarlos a conocer los bautismos que enseña el Nuevo Testamento. Quiero llevarlos a que conozcan o conocer los bautismos que enseña el Nuevo Testamento. Y el primer bautismo es el de Juan. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a la ciudad
de Éfeso en la actual Turquía y tiene la sorpresa de encontrarse con algunos creyentes del fruto del trabajo de Apolos, poderoso, aquel hombre poderoso en las escrituras de la ciudad egipcia de Alejandría. Y si usted estudia poquito y sabe qué es Alejandría, bueno, la Alejandría era la cumbre del pensamiento y de la sabiduría en el tiempo desde Alejandro el Magno hasta como en el año 200 después de Cristo, donde quemaron la biblioteca de Alejandría. Y de hecho, hermanos, en Alejandría fue donde surge la Septuaginta. ¿Alguien sabe qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la primera traducción del hebreo al griego. Y era necesario, hermanos, era necesario que la mente filosófica de los estudiosos antes del primer siglo o antes de Cristo era conocer todas las religiones. Y era necesario traducir la Biblia desde el Génesis hasta el profeta Malaquías al griego. Y por eso nosotros tenemos una traducción al griego. Y esa traducción fue, dicen los estudiosos, que fue aceptada por el sumo sacerdote de esos tiempos. O sea que la traducción de la Septuaginta es sumamente confiable. Bueno, Apolos era de la ciudad de Alejandría. Imagínense, tenía un conocimiento pero tremendo en todas las cuestiones, pero dice que era poderoso en las escrituras, que había sido instruido en la palabra del Señor y predicaba lo concerniente al Señor. Apolos era poderoso y no solamente era poderoso en la cuestión de sabiduría, sino que él predicaba lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Cuando Apolos llegó a Éfeso, solamente conocía el bautismo de Juan. Probablemente era un estudiante o un discípulo de Juan. Y es por eso que Pablo les pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos respondieron que en el bautismo de Juan. Ellos no conocían que había Espíritu Santo. Ahí el apóstol Pablo está viendo que hay carencias de doctrinas y el apóstol Pablo les enseña que había otro bautismo. Ellos ignoraban que había Espíritu Santo y ellos ignoraban que había otro bautismo. Ellos solo conocían el bautismo de Juan. Y podemos pensar, creer que Apolos fue quien bautizó a estos creyentes de Éfeso. Pero aquí surge una pregunta: ¿qué es el bautismo de Juan? ¿Qué es el bautismo de Juan? La respuesta la proporciona Pablo en el versículo 4, cuando dice: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que el que creyera en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. El bautismo era la marca distintiva del ministerio de Juan. Sin embargo, su bautismo se diferenciaba del lavado ritual judío, porque es necesario mencionar que Juan fue la culminación de la historia profética del Antiguo Testamento, así como el registro histórico del Nuevo Testamento. Juan tenía, hermanos, un tremendo ministerio. Juan tenía la unción. Es más, si usted estudia en Lucas, dice que cuando estaba embarazada de Juan, dice que vino el Espíritu Santo sobre él. Juan el Bautista fue ungido por el Espíritu Santo desde el vientre. Él es un milagro porque la madre de Juan era estéril. ¿Sí me explico? Es más, dice que se le apareció un ángel al profeta, al sacerdote Zacarías, y le dijo: hey, tú vas a tener un hijo. No, si yo ya estoy viejo, yo no puedo tener hijos. Tú vas a tener un hijo. Dice: bueno, vas a quedarte ciego hasta
que dé a luz tu esposa. Y dice la historia que el Espíritu Santo llenó a Juan desde el vientre de su madre y fue lleno del Espíritu Santo. O sea, Juan tenía, fíjense hermanos, la responsabilidad de Juan era no solamente culminar con la era profética, sino dar principio a la era evangélica. Hasta se me pone la piel de puntitas, así la piel chinita. Amén. Eso solamente lo podría lograr el Espíritu Santo en la vida de Juan. Amén. El ministerio consistía en llamar a Israel al arrepentimiento en preparación para la llegada del Mesías. Y acompáñenme al Evangelio de Lucas en el capítulo 3, en el verso 7 al 9. Y fíjese lo que dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en él. ¿Ustedes qué creen que se necesitaba para predicar así? Imagínense decirle a los fariseos: hey, generación de víboras. Imagínense. Eso no lo hace, hermanos, por muy valiente que usted sea, por mucha valentía que usted tenga. A veces decimos: yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, pues yo tampoco tengo pelos en la lengua, pero yo tengo al Espíritu Santo. Y no se necesita no tener pelos en la lengua, se necesita tener al Espíritu Santo para poder decir a una persona cómo está viviendo. Solamente Juan tenía la unción del Espíritu Santo en ese tiempo. En ese tiempo no se hablaba de un bautismo en el Espíritu Santo, como lo vamos a ver en uno de nuestros puntos. Pero no venía la efusión del Espíritu Santo como nosotros en este día. Solamente eran personas específicas las que eran llenas del Espíritu Santo. Y por el contexto nos podemos dar cuenta que solamente Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran llenos del Espíritu Santo. No había más personas llenas del Espíritu Santo. Solamente Juan y el Señor Jesucristo eran llenos del Espíritu Santo. Y se necesitaba el Espíritu Santo para predicar y decirles: generación de víboras. Y es por eso que el ministerio de Juan consistía a llamar a Israel al arrepentimiento en preparación para la llegada del Mesías. Juan tenía claro que él no era el centro del evangelio, que no era el centro de la palabra, que no era el centro de la profecía. Juan tenía claro que había uno que había de venir, más poderoso que él. Es por eso que Juan bautizaba para arrepentimiento. El bautismo no produce arrepentimiento, más bien es el resultado de este. Va más allá de un simple cambio de manera de pensar o remordimiento. El arrepentimiento envuelve un regreso del pecado hacia Dios, el cual resulta en una vida recta. El ritual del bautismo de Juan no produce perdón de pecados. Es solo la confesión externa y manifestación del verdadero arrepentimiento que trae perdón. Solamente Juan predicaba o bautizaba por arrepentimiento. El bautismo de Juan solo era un llamado al arrepentimiento y a vivir una vida recta, ya que tras de él vendría uno mayor que Juan, el cual no era digno de desatar la correa de su calzado. Y si él bautizaba para arrepentimiento, el postrer bautizador bautizaría en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuántos dicen amén? Juan hacía un énfasis: yo bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan nunca centró su ministerio y su obra ministerial en su vida personal. Juan siempre tuvo
en la mira a Cristo y siempre apuntaba a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el segundo bautismo fue o es el instituido por Cristo, hermanos. El apóstol Pablo está interesado en doctrinar a los creyentes de Éfeso. Y algo de mencionar acá es que ellos ya eran creyentes, porque Pablo les hace una pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Los creyentes de Éfeso ya creían en Jesús. Y aunque ellos solo recibieron el bautismo de Juan, ellos habían creído en Cristo. Pablo y en su entusiasmo de enseñarles, les aclara el tema del bautismo de Juan y también los lleva a conocer el bautismo instituido por Cristo. El bautismo del Señor Jesucristo fue un mandato dado a los apóstoles, llamándolos a predicar el evangelio y a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el testimonio público que se ha dejado. Este es el testimonio público que una persona da cuando ha dejado su vida pasada y ha decidido resucitar para una nueva vida en Cristo. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6, verso 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También Pablo le escribe a los de Colosenses y les dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. En el símbolo del bautismo, la resurrección a nueva vida en Cristo se representa con una alusión a la propia resurrección de Cristo y a nuestra final resurrección. Esto es lo que significa el bautismo. Hermanos, Pablo no dice que la nueva vida en Cristo sea causada o creada por el acto del bautismo. El bautismo da una imagen del cambio ya obrado en el corazón del hombre por medio de la fe. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no rescata a nadie. El bautismo es nuestra confesión exterior de que hemos decidido dejar el mundo atrás y que Cristo habita en nosotros, y lo hemos hecho públicamente. ¿Cuántos dicen amén? Regresando a Hechos capítulo 19. En este pasaje en Colosenses capítulo 2, en el verso 11, Pablo está hablando de una circuncisión no hecha de manos de hombre. Y si quiere buscarlo, es en Colosenses capítulo 2, verso 11. Sino que fue una circuncisión espiritual en el corazón. Romanos 2:29. Algo que debo mencionar es que la circuncisión en el Antiguo Testamento era la señal de un pacto con Abraham y su descendencia. La circuncisión era un pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Y algo de notar es que Abraham no se circuncidó antes de creer, sino que él lo hizo después de creer en el único Dios verdadero, y lo hizo como señal del pacto que Dios hizo con él. Asimismo, el bautismo es la señal externa del corazón que ha sido regenerado por Dios. La circuncisión era un acto de una marca que hacía que tú eras parte de ese pueblo. Y era una cuestión externa que se veía. Pero el apóstol Pablo le dice a los corintios: ya no es circuncisión, ahora es un bautismo. La circuncisión está en el corazón. Ahora es un bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, el bautismo representa
nuestra confesión pública de que hemos creído en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Regresando a Hechos capítulo 19, Pablo no los deja sumergidos en la ignorancia. Él no solo fue teológico con ellos ni doctrinalmente, sino que también fue práctico y los llevó a las aguas bautismales y los bautizó en el nombre de Jesús. Aunque ellos habían creído en Cristo, ellos tenían que dar un testimonio público de la obra de Cristo en la vida de ellos, y era por medio del bautismo. Aunque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, el apóstol Pablo absolutamente abolió el bautismo de Juan y les dijo: este bautismo solamente es para arrepentimiento. Ustedes tienen que dar tienen que hacer pública su fe y se tienen que bautizar. Y el apóstol Pablo dice que los bautizó en el nombre de Jesús. Bueno, de aquí se cuelgan algunas doctrinas para enseñar que solo Jesús. Bueno, pero si estudiamos el contexto, Pablo está hablando del Espíritu Santo. Solamente porque Pablo los bautizó en el nombre de Jesús quieren decir que solamente es Jesús, y hay una doctrina unicitaria o hay una doctrina que se llama modalismo, que Jesús es modo Dios, en modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu Santo. Pero no, hermanos, el apóstol Pablo no está dando a entender que hay una doctrina modalista, sino que hay una doctrina trinitaria, porque él está hablando del bautismo en el Espíritu Santo y en el bautismo de Cristo. ¿Cómo está eso? ¿Cuántos dicen amén? La fórmula bautismal de Pablo no es la que el Señor le dio a sus discípulos. Él solo los bautizó en el nombre de Jesús, pero eso no cambia en nada. Al bautizarlos en el nombre de Jesús, los bautiza en la fórmula tradicional. Cuando Pablo los bautiza en el nombre de Jesús, Pablo tiene en mente el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermanos, en Éfeso había carencias teológicas. Algo que hacía Pablo cuando visitaba alguna ciudad era buscar una sinagoga y ponerse a predicar. Y cuando llegaba en esa sinagoga buscaba a los que ya eran creyentes, y fue lo mismo que hizo en Éfeso. Él llegó y buscó a los creyentes y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos creyeron en Cristo, creyeron el mensaje del Señor Jesucristo, pero les faltaba teología, les faltaba doctrina. Pablo no los dejó sumergidos en la ignorancia, y lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero el apóstol Pablo dice que los bautizó en el nombre de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que Pablo los llevó al conocimiento correcto del bautismo en el Espíritu Santo, de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, de la cristología, de la obra del Espíritu Santo y de una cuestión llamada el bautismo en agua. Nosotros lo llamamos como un sacramento, que es una orden, una ordenanza. Y nuestros 16 puntos doctrinales vienen como dos sacramentos: el bautismo en agua y la Santa Cena. Si se lo saben de memoria, ¿verdad? Son es el 14 y el 15, y al final está la desaprobación de doctrinas erróneas. Pero hermanos, el apóstol Pablo los llevó al conocimiento de Cristo completamente. Ellos solamente se habían bautizado para arrepentirse, pero no se habían bautizado por la cuestión exterior que Cristo había hecho en su corazón. Y esto no quiere decir que ellos no habían creído en Cristo, sí, pero creían a medias. Y el apóstol Pablo les dijo: a ver, vamos a darles una chaineadita. Y los adoctrinó. Estudia el texto en su casa. El bautismo instituido por el Señor Jesucristo es la evidencia pública y externa de que hemos creído en Él como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son bautizados en agua aquí? A ver, levanten sus manos. Todos somos bautizados, ¿va? Gracias a Dios.
Gracias a Dios que todos hemos sido bautizados. Amén. Hermanos, cabe mencionar que en el bautismo de Juan, el bautizador era Juan. En el bautismo instituido por el Señor Jesucristo, el bautizador es el pastor y el medio de ser sumergidos son las aguas. Y el tercer bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu Santo. Hermanos, debo mencionar en esta tarde que el bautismo del Espíritu Santo es diferente al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí entiende estas palabras? El bautismo del Espíritu Santo es diferente al bautismo en el Espíritu Santo, ya que se cumplen dos funciones diferentes. Hermanos, Pablo se está dirigiendo a los corintios en su primera carta y les está enseñando que no deben ignorar el tema de los dones espirituales. Probablemente era una iglesia muy carismática, una iglesia que vivía fervorosamente en el uso de los dones espirituales, pero había por ahí unos asuntos que Pablo tenía que tocar. Tal vez había mal uso de los dones o exceso. Y Pablo los exhorta a ministrar ordenadamente los dones repartidos por el Espíritu. Pablo usa la anatomía de un cuerpo humano para ilustrar el uso de los dones espirituales. Y escribe que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estamos de acuerdo que Pablo no está hablando de la llenura del Espíritu ni del bautismo en el Espíritu Santo en este texto. Pablo no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo ni está hablando de la llenura del Espíritu Santo, sino que más bien está hablando del cómo del Espíritu Santo como el proporcionador de los dones espirituales. Y hay algo que miramos anteriormente, es que Pablo ilustra con un cuerpo humano a la iglesia. Pablo usa la anatomía del ser humano para ilustrar a la iglesia. Amén. Y en el verso 12 de Corintios, en el capítulo 12, verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Pablo está hablando de que la iglesia y los dones son un solo cuerpo, que no hay diferencias en el cuerpo humano, que la mano no va a ser la función del pie y que la cabeza no va a ser la función de la rodilla. Usted sabía que cuando pierde el dedo meñique de su pie, usted se pierde el balance de todo su cuerpo. ¿Sí sabía eso? Cuando usted pierde el dedo pequeño de su pie, pierde el balance de su cuerpo. Cuando usted le sacan una muela, su voz cambia. ¿Usted sabía eso? Bueno, hermanos, la apéndice, ¿para qué sirve el apéndice? ¿Algún médico? ¿Para qué sirve? Bueno, Dios la puso ahí por algo. Amén. Pero Pablo habla de un cuerpo compuesto de diferentes miembros que es un solo ser. Y Pablo sigue diciendo en el verso 13: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Ya se fijaron aquí? El apóstol Pablo les está diciendo: por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, tiene como fin adherir a los nuevos creyentes al cuerpo de Cristo en el momento que hemos creído en Él. El Espíritu Santo sumerge a cada creyente en unidad con todos los creyentes. La iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, está formado
a medida de que los creyentes son inmersos por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Es por eso que Pablo dice a los corintios que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo nos adhiere al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos dice la palabra de Dios que Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios y Él nos adhiere a su cuerpo. Usted no vino a formar parte de la iglesia porque usted quiso. El Espíritu Santo lo adherió. Dice que fuimos, fíjese, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Este es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice: tú eres parte de la familia de la iglesia. Éntrale, métete al cuerpo. Vas a ser un órgano más y vas a trabajar. Hermanos, en el cuerpo no hay órgano que no trabaje. Hasta el apéndice tiene que servir para algo. ¿Cuántos dicen amén? En el cuerpo todos los miembros trabajan. Entonces tú no tuviste la facultad de formar, de ser parte de la iglesia, como la iglesia católica o los de enfrente enseñan que ellos tienen la facultad de decir: tú eres parte de la iglesia y tú no eres parte de la iglesia. No, esa facultad es del Espíritu Santo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos fueron bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo? ¿Cuántos son partes de la iglesia? ¿Cuántos son partes de la iglesia? Fíjese lo que sigue diciendo, hermanos. Sea judío o griego, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Usted y yo fuimos adheridos al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. La palabra ahí dice que fuimos bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu. Usted llegó a formar parte de su cuerpo. Usted llegó a ser parte de la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo está hablando de un cuerpo compuesto por gente de todo linaje, de toda lengua y nación. Que todo el que ha recibido el evangelio, sea esclavo o libre, el Espíritu Santo lo adhiere al cuerpo de Cristo. Esto ya no es como en el antiguo pacto, que solo los del linaje de Abraham tenían derecho a la salvación, sino que todo aquel que creyere en el evangelio de Cristo llegaría a ser parte del cuerpo por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está aprendiendo hoy? Hermanos, debemos mencionar que este bautismo administrado o ministrado por el Espíritu Santo no sucede cuando somos llevados a las aguas bautismales. Esto sucede cuando creímos en el evangelio. Así como el pastor lleva a los nuevos creyentes a las aguas bautismales, el Espíritu Santo nos sumerge y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿cuánto le dan la gloria a Dios en esta hermosa mañana? Él nos bautizó en un solo cuerpo. Él nos adherió. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hizo una cirugía perfecta. Hasta se me pone la piel chinita. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, usted no se desespere cuando evangelice. Cuando predique el evangelio, Él es el que convence de pecado. Él es el que llama a los pecadores al arrepentimiento. Y cuando el pecador se arrepiente, el Espíritu Santo le dice: aquí hay un templo, aquí hay una casa, aquí hay un cuerpo, y yo te voy a sumergir en ese cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa tarde. Es necesario conocer los bautismos en la Biblia, amén, en el Nuevo Testamento. Y el último es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya se fijaron el cambio de letras? El bautismo del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo es un fiel predicador del bautismo en el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que cuando le pregunta a los creyentes de Éfeso que si recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron,
La respuesta de ellos fue: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estaban pobres los cristianos o los creyentes de Éfeso. Y es bien interesante que Pablo les dio doctrina del Espíritu Santo, les dio cristología y les enseñó el sacramento del bautismo en agua. La doctrina del bautismo en el Espíritu Santo podemos encontrarla en los 4 evangelios: Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33. Y prácticamente lo que Juan enseñaba era que él bautizaba ciertamente para arrepentimiento, pero el que viene después de él es más poderoso, y él los bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo en el Espíritu Santo es una obra diferente al bautismo del Espíritu, ya que por medio de Cristo somos sumergidos en el Espíritu Santo. El apóstol Juan el Bautista decía: y el que viene tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados, él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Y en el bautismo del Espíritu Santo es el mismo Espíritu que nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Hay una diferencia, porque en el bautismo del Espíritu Santo nosotros somos sumergidos en el cuerpo, y en el bautismo en el Espíritu Santo, Cristo es el que nos sumerge en las profundidades más profundas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El bautismo en el Espíritu Santo es el empoderamiento a los creyentes para predicar el evangelio. El bautismo en el Espíritu Santo es ceder a nuestros deseos y voluntad y dejar que Cristo nos llene de su Espíritu. No solo Pablo estaba deseoso de que los creyentes en Éfeso fueran llenos del Espíritu Santo o bautizados, sino que el mismo Señor Jesucristo era el primer interesado en que ellos fueran llenos del poder de Dios. En Hechos capítulo 1, el Señor le dio unas instrucciones a los discípulos y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo en el Espíritu Santo es la efusión completa de Él en nuestra vida, que nos dota de poder y de autoridad. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les decía que rogaría al Padre para que les envíe otro Consolador, que estará con ellos para siempre. Y aquí hay algunas palabras importantes que el Maestro les dice. Y les dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. Y aquí hay una palabra que quiero resaltar. Y Juan capta estas palabras y dice: y estará en vosotros. El Espíritu Santo que está con nosotros, el Espíritu Santo que está en medio de los discípulos, el Espíritu que estaba con ellos y que caminaba con ellos. Pero el Señor les dice que no solo estaría con ellos, sino que estará en ellos, y que iban a ser bautizados con el Espíritu, y que no andarían más con el Espíritu, sino andarían en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo siento su presencia. El Señor Jesucristo les estaba diciendo: ustedes conocen al Espíritu Santo porque está con ustedes. Ustedes saben y han escuchado, y yo les he dicho que va a venir la promesa del Padre, y lo conocen porque está con ustedes. Pero Él estará en vosotros.
Es muy diferente de que el Espíritu Santo esté afuera de nosotros y que esté adentro de nosotros. Y es por eso que el Señor Jesucristo, ese Espíritu Santo que está con ustedes, ya no va a estar más afuera de ustedes, va a habitar con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Espíritu Santo. La promesa del Padre. El Señor Jesucristo le dice que iban a ser bautizados con el Espíritu y que no andarían más con el Espíritu, sino en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ser completamente poseídos por Él y llenos de Él. El poder de Dios ya habitaría en ellos y estaría en ellos. Hermanos, Pablo es lo que quiere lograr en los creyentes de Éfeso. Y es por eso que su pregunta interesada, que si recibieron al Espíritu cuando creyeron. Hermanos, Pablo no les pregunta si recibieron el bautismo en lenguas. Pablo les pregunta si recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Pablo no les dijo, ¿ustedes hablan en lenguas? A ver, ¿cuántos hablan en lenguas? No. Pablo les dijo, recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Miren, yo soy pentecostal, hermanos. Yo soy de las asambleas de Dios. Y yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero hoy se ha enfatizado más en la evidencia que en la llenura del Espíritu Santo. Hoy por eso muchas gentes o muchas personas no son llenas del Espíritu Santo, porque su interés es hablar en lenguas y no predicar el Evangelio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo Jerusalén, en todo Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El principal motivo por el que el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo es para predicar el Evangelio. Y te da un arma poderosa que son las lenguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Él no les pregunta si recibieron el bautismo en lenguas o el don de lenguas. Si usted quiere el don de lenguas, pídalo. Dios se lo va a dar. Pero si usted quiere el bautismo en el Espíritu Santo, agárrese, porque va a recibir el poder directamente de Dios en su vida. El apóstol Pablo les pregunta por la llenura y no por la evidencia. Aunque podemos ver que en el verso 6 de Hechos 19, Pablo impuso las manos después de haberlos bautizados, y dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Una evidencia inicial que es el hablar en otras lenguas. Una evidencia que es hablar en otras lenguas. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, cuando dice que de repente vino un estruendo como el de un viento recio, el cual llenó toda la casa. Dice que sopló un estruendo recio y llenó toda la casa. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Es una evidencia, hermanos. En Hechos capítulo 8, cuando Pablo y Juan van a la ciudad de Samaria a predicar, dice que imponían las manos sobre los que creían y recibían el Espíritu Santo. Y había por ahí un mago que quería comprar los dones que hacía Juan y que hacía Pedro. Y los estudiosos dicen que pasaba algo extraño en Samaria, porque la gente por la que oraban y ponían sus manos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. ¿Cuántos dicen amén? El problema, hermanos, de nuestros hermanos cesacionistas es que ven a Hechos y a Lucas como un libro histórico y no lo ven como un libro teológico. Pero yo solamente veo que cuando el Espíritu Santo vino sobre los que creyeron, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo vino en aquel día del Pentecostés.
Y dice que estaban sentados, no estaban parados, ni estaban, no sabemos si estaban orando, estaban cantando cánticos, pero estaban sentados. Y dice que vino el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban ahí. Yo creo que el Espíritu Santo puede llenarnos. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo en el Espíritu Santo debe ministrarse a todo creyente, ya que es ahí donde el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Nos dota de dones, autoridad, talentos y de unción, y nos prepara para predicar las buenas nuevas de salvación. El fin del bautismo en el Espíritu Santo trae frutos: gozo, bondad, paz, paciencia, mansedumbre, amor, templanza. ¿Cuál más me falta? Benignidad. Hermanos, pero hay una evidencia y no la podemos negar, y la evidencia es al hablar en otras lenguas. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, Dios, agárrese, porque Dios lo va a usar predicando el evangelio grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto quiero concluir, hermanos. El bautismo de Juan no tenía ningún poder para perdonar pecados, solo era para arrepentimiento. Y ese bautismo ya no es válido. El bautismo instituido por Cristo es el testimonio externo de lo que ha sucedido en lo interno, como una señal de que hemos creído en el evangelio de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es la acción de ser sumergidos por Él en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo en el Espíritu Santo es la acción de ser sumergidos en el Espíritu Santo, siendo Cristo el bautizador, siendo Cristo el que te dice: te voy a llenar del Espíritu Santo. Hermanos, es necesario mencionar que nosotros hemos conocido y experimentado el bautismo del Espíritu Santo al ser adheridos al cuerpo de Cristo, y que hicimos una confesión pública cuando el pastor nos llamó a las aguas bautismales. Pero la pregunta es: ¿cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Yo no le digo que usted no esté sellado por el Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo. Pero usted le ha otorgado todo el control de su vida al Espíritu Santo. Le ha otorgado todos sus pensamientos. Le ha otorgado todo su ser al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta tarde? ¿Por qué no se pone de pie y le pasa aquí enfrente? Vamos, pásele aquí enfrente. Y le pido a los muchachos de la alabanza si me acompañan. Te necesitamos, hermano Chuy y hermana Silvia Israel. Si alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo, levante su mano. No tenga miedo, pásele aquí enfrente. Vamos, levante su mano, no tenga miedo. Si alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo, levante su mano.